Damos comienzo a un nuevo capítulo del programa de análisis internacional de la región al mundo. Este es un programa que lo realizamos bajo la cátedra Ramonet de la Unión Europea, del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y, por supuesto, dentro del programa Erasmus+. Hoy día voy a conversar sobre las relaciones de la Unión Europea y América Latina, pero en general de lo que está ocurriendo en el mundo, con un especialista que es el doctor Sergio Caballero, que es profesor de la Universidad de Deusto de Relaciones Internacionales. Así es que para mí es un gusto, Sergio, que hayas aceptado el conversar sobre estos temas que además no son comunes a ambos. Un placer, Paulina, como siempre, poder estar con vosotros. Comencemos un poco, Sergio, con una pregunta bien general. ¿Cuál es tu visión de las relaciones Unión Europea-América Latina? No sé si quieres agregar el Caribe, pero concentrado más en América Latina y la Unión Europea hoy día. ¿Están mejor, peor? ¿Hay ciertos avances? Eh, ¿Hay camino que recorrer? ¿Ha habido retrocesos? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se ve también desde Europa a esta América Latina, que a veces se le ve tan homogénea, como nosotros vemos tan homogéneos a los europeos, y que ambos sabemos que hay una heterogeneidad muy importante? Pues la verdad es que la pregunta es muy general, la podemos abordar desde muchos lugares. Yo diría que, qué duda cabe que hemos pasado por periodos mejores, de mayor cercanía, de mayor sintonía entre ambas regiones. Por empezar casi por el titular, yo diría que la incertidumbre y la necesidad en el mundo internacional, la necesidad de buscar socios, hacemos de la necesidad virtud, digámoslo de alguna manera. Estas dos regiones ahora mismo están más condenadas, si cabe que nunca, a tender puentes precisamente por las incertidumbres, por el conflicto, los conflictos bélicos en Ucrania, en Gaza, por las tensiones entre Estados Unidos y China en el ámbito comercial y geopolítico, e incluso por las incertidumbres que se pueden avecinar con unas elecciones el 9 de junio aquí en Europa y lo que pueda pasar también en noviembre en Estados Unidos con la hipotética llegada de Trump. Por tanto, empezaría por el final, ¿no? Por decir que América Latina y la Unión Europea, a pesar de sus muchas diferencias y de yo me atrevería a decir, mutuo desinterés en los últimos años, tristemente, están condenadas a intentar entenderse por sus similitudes, por sus potencialidades y sinergias compartidas. Y aquí casi que me retrotraigo bueno, por enmarcarlo en el periodo más reciente y podríamos ir hasta 1999 y la firma en Río de este acuerdo estratégico, la Asociación Estratégica Birregional, en la que sí que había esta idea, esta potencialidad, que muchas veces sustentado en esta retórica de los valores compartidos y de la potencialidad de que la Unión Europea, todavía con una visión entonces ciertamente paternalista, con unos tintes de superioridad, de intentar decir a América Latina cuál era el camino para conseguir el desarrollo y alcanzar los niveles de la Unión Europea, se planteaba en estos términos, ¿no? El mundo ha cambiado mucho, América Latina, y aquí lo estoy hablando, bien decías, es tremendamente heterogénea, pero lo estoy intentando aglutinar a modo de región, sí que ha apostado de manera generalizada por ganar en autonomía estratégica, en intentar tener una voz propia y quitarse esa suerte de tutela europea, ¿no? Con todo lo lógico que tiene y cuidado, el desafío también de caer en otros actores extrarregionales que luego podremos comentar y estoy pensando principalmente en China. Y por la parte de la Unión Europea, por no extenderme demasiado, está claramente una necesidad creciente, también esto que se ha llamado de autonomía estratégica, en la última documento importante emanado de la Unión Europea, del Global Compass, ¿no? De esta el Strategic Compass, ¿no? De la brújula estratégica y cuál es el rol de la Unión Europea, en la que necesita posicionarse más allá de esta ecuación China, rusa, como queramos llamar, por un lado, y estadounidense y OTAN
por otro lado, intentar tener un peso. Y esa apuesta por el multilateralismo pasa por ir de la mano de América Latina. Por tanto, una respuesta ambivalente. Ha estado en tiempos mejores, pero qué duda cabe que necesita fortalecerse por el bien de ambas regiones. Quiero entrar justamente a lo último, a los riesgos que implican una mayor autonomía, tanto de la Unión Europea como de América Latina, pensando en el escenario global donde dentro del sistema internacional tenemos, digamos, una gran rivalidad, competitiva para algunos, cooperativas para otros, que es China-Estados Unidos. Y nosotros, Unión Europea, América Latina, África y el resto, estamos en el fondo en ese dilema, donde está esta rivalidad y la sabemos. Frente a eso, hay algunos autores que están planteando que lo que el proyecto de China, que ha sido lo de la Ruta de la Seda, donde el cual 21 países de América Latina están dentro de ese proyecto, se ha presentado la Unión Europea con otra forma de entrar, que es en el fondo es el Global Gateway. Cuando vemos las cantidades no tienen comparación. Cuando vemos las condicionalidades tampoco tienen comparación. Cuando vemos cómo entran los chinos con créditos, con dinero, con inversiones, es distinto a cómo entra también la Unión Europea. ¿De qué manera, bueno, la Unión Europea puede ser más atractivo para América Latina cuando tenemos un gigante como China que entrega esto muchas veces sin condicionalidades ambientales, por supuesto, sin condicionalidad de ningún tipo de respeto a los derechos humanos, que obviamente no se lo podemos exigir a ellos porque lo dejan fuera del debate, pero con mucho dinero? Y por otro lado, se nos presenta geopolíticamente por parte de algunos y se nos engloba dentro del concepto del sur global. Y el sur global que, por cierto, incluyen a China dentro de ese sur global. Y ese es el juego geopolítico que uno observa hoy día que se está dando con otros nombres, con otros matices. Tú sabes que se utiliza mucho la retórica, pero al fondo lo que está habiendo es esto. ¿Qué hacemos, Unión Europea, América Latina, ante este desafío tan grande y que se puede complicar en noviembre? Pues realmente vas a un nudo gordiano y muy interesante para abordar. Yo creo que por tomar el guante, ¿no?, que me lanzas, lo primero creo que partimos de una dicotomía falaz. Por parte, lo podemos aterrizar en Chile o en otros países de América Latina, ¿no? Intentar ver si hay que optar por una cooperación o unos socios, llamémoslo así, tradicionales. Podemos hablar de Occidente, Estados Unidos, Unión Europea o como lo queramos denominar, ahora no viene al caso, o de China y un proyecto diferente, ¿no? Y esa disyuntiva digo que es falaz porque creo que en aras a fomentar esto que llamamos de mayor búsqueda de autonomía, y autonomía es una palabra que siempre ha estado en el imaginario de las políticas exteriores latinoamericanas, lo que se ahonda es en diversificar relaciones, no en caer de una dependencia a una nueva dependencia que aunque parezca menos gravosa, y como bien dices, la cooperación europea tradicionalmente hablaba de condicionalidad política y en la mochila colonial europea o imperialista estadounidense es muy pesada, no quita que China en ningún caso tenga una visión ni mucho menos altruista. El altruismo no existe en las relaciones internacionales, pero no solo eso, sino que busca de manera muy nítida satisfacer y maximizar sus intereses nacionales. Entonces, esa disyuntiva, pasamos de nuestro socio preferente Estados Unidos, Europa, a un nuevo socio China que nos va a dar una oportunidad de desarrollo, me parece que el diagnóstico es erróneo. Esto me da pie a enganchar con la segunda parte de tu comentario, que tiene que ver con esta construcción, este nuevo concepto, bueno, no tan nuevo, pero que está en boga ahora, que es el sur global, y que de hecho estamos trabajando con un colega argentino, Diego Crescentino, y yo mismo, que llevamos parte investigado y algunas publicaciones en esta línea, en la que intentamos precisamente pulir y refinar lo que se entiende por sur global
diferenciando muy claramente la instrumentalización de este concepto en una clave eminentemente geopolítica, en virtud de la cual se ahondaría en esa visión dicotómica, bueno, el modelo Estados Unidos-Unión Europea o Estados Unidos en general y el modelo chino, que propone una visión revisionista del mundo y que podría seducir a ciertos actores de eso que venimos a llamar el sur global. Pues en base también a una mayor, soft power y una diplomacia que hemos visto, por ejemplo, de manera muy nítida durante la crisis del COVID y las vacunas, y cómo China se erigía en ese otro actor que parecía que se preocupaba más por el continente, por la región latinoamericana o por el continente africano, y que ha intentado, gracias a no tener esa mochila colonial, proyectar su imagen y reputación de una manera más nítida. Esa es una visión del sur global, eminentemente geopolítica y a nuestro juicio errónea, es reducida, escasa. Intentamos bucear mucho más con este colega argentino en el origen, la evolución histórica de lo que viene a ser el sur global, retrotrayéndonos a conceptos que se van desarrollando. Bueno, podríamos hablar en América Latina casi, en la revolución en Haití, que no se suele trabajar y que suele ser olvidada, pero hablamos de muchos otros fenómenos o de una serie de agendas que aglutinan a unos países o a unos actores, unas sociedades de eso que llamamos el sur global, en base a una identidad y a unos proyectos políticos. Y las variables que vemos como aglutinantes las entroncamos en base a 4 agendas. Principalmente una política que tiene que ver con la aspiración a consolidar un Estado moderno a lo Max Weber, ¿no? A esa idea de territorio, población y monopolio de la violencia legítima. Un Estado que controle, en el buen sentido, su territorio y su población. Cosa que en muchos estados latinoamericanos y africanos, de esto que nosotros sí que llamamos identitariamente como sur global, no sucede. Sería muy largo mencionarlo y lo hemos desarrollado en algunas investigaciones, pero tiene que ver más con una herencia colonial, con ciertas estructuras que se han consolidado a lo largo del tiempo y que dificultan ese control. Yo creo que lo puede entender cualquiera muy bien cuando ve el narco que realmente reta, desafía el control estatal, ¿no? Desde una favela en Brasil o en otros contextos, ¿no? Por tanto, control del Estado, de su territorio y de su población, monopolio de la violencia legítima, y luego también la inserción económica, en la cual, en vez de aportar commodities, productos sin valor añadido, intenta incorporar, en una visión tradicional estructuralista, centro-periferia, si lo queremos ver así, productos con valor añadido, ¿no? Esto es una visión muy reducida que planteo, pero en ese sentido, esto que llamamos sur global claramente sí que representaría en mayor o menor medida algunos países de América Latina, de África, incluso del sudeste asiático. ¿Qué duda cabe que en esta visión identitaria y de resistencia, si lo queremos ver así, China estaría muy lejos de ser catalogado como sur global? Si hay un país que ejerce ese monopolio de la violencia legítima y controla su territorio y su población, es China. Y si hay un país que ya incorpora mucho valor añadido y tecnológico a sus exportaciones, junto a otras potencias, también es China. Por tanto, todo este argumento para decir que China no puede ser calificado como sur global en ningún caso. Cuando así lo hace, vía BRICS, vía la nueva ruta de la seda, este One Belt, One Road Initiative, tiene que ver más con una instrumentalización de su política exterior, una proyección de intentar ganar influencia en unos países que caen bajo ese paraguas chino. Creemos aquí que hay que ser como mucho más riguroso en esta terminología, en este diagnóstico, para evitar esa instrumentalización y que países, sea Chile o sea cualquier otro país latinoamericano, no se deje, y permíteme la expresión, seducir por estos cantos de sirena que, lejos de fomentar el desarrollo, generan o aspiran a generar una nueva dependencia. Sí, muy de acuerdo con el análisis que hace y justamente ha sido parte de algunos debates y algunas
críticas que también personalmente le he hecho al concepto de sur global, pero fundamentalmente porque dentro de esto, aparte que hay mucha heterogeneidad, y siempre hay heterogeneidad, la Unión Europea la tiene, eh, pero es el hecho de incluir a China, que no cumple justamente con los elementos, las características propias o los factores propios que se tratan de identificar para hablar de este sur global. Ahora, este último tiempo, las relaciones internacionales, en especial la Unión Europea, España en particular, pero lo estamos viendo más en general, ha habido roces bastante importantes entre los jefes de Estado o jefes de gobierno, dependiendo de los sistemas en los cuales estamos hablando. Hace poco, hace unas semanas atrás, bueno, vimos de manera muy clara la forma en que un presidente latinoamericano, estoy hablando particularmente de Javier Milei, en Madrid, en un encuentro por el lanzamiento de las elecciones europeas, por un grupo liderado por Vox, junto a otros líderes, eh, ofende directamente al jefe de gobierno de España, a su esposa, pero también ellos contestan que esto venía de antes de ciertas ofensas que el propio Pedro Sánchez había realizado frente a ciertas declaraciones que había hecho contra Milei. Pero al mismo tiempo vemos, por otro lado, al mismo Milei con el caso de Petro, vemos a Andrés Manuel López Obrador con la propia España, donde ni siquiera, por este factor también muy personalista de AMLO, ni siquiera ha querido avanzar en la modernización del acuerdo de asociación con la Unión Europea, cosa que en el caso de Chile ya está en tramitación final para llegar a esto. Y así lo vemos en muchos casos. Tú ves una tendencia a, por un lado, que lo internacional, la política internacional y la política interna, cada vez eh, no existe esa línea tan marcada. Hay autores que dicen que nunca ha existido, pero hay otros autores que planteaban que sí existía esa línea entre política internacional y política interna, sobre todo porque la sociedad civil no se involucraba mucho, no se involucraba en qué tratados se estaban celebrando, no se involucraba, sus temas eran otros, se lo dejaban como la elite a encargarse de estos temas. Y segundo, a la personalización de los intereses del Estado en lo que piensa, cree o desea quién es el jefe de Estado. Eh, no el interés general del Estado, no lo que es una política de Estado, sino que lo que personaliza este jefe de Estado que finalmente lo traspasa a sus relaciones exteriores y lo estamos viendo también en el caso del reconocimiento por parte de España, de Irlanda y de Noruega, de Palestina, pero particularmente Israel ha respondido a España. Y eso, más que responder de manera dura a Noruega y a Irlanda, lo ha hecho de manera particular con España. ¿Ves algo de eso también en este juego de la relación internacional tan tenso que está hoy día? Sí, empezando por el final, ¿no? Por lo que planteas, esta vinculación de la política exterior y el personalismo, ¿no? La política exterior, que duda cabe, que ha sido un reducto muy vinculado a la visión propia de los presidentes. Es un ámbito, da igual que sean regímenes presidencialistas o parlamentarios, en la mayoría de los casos el presidente tiene mucha posibilidad, mucha manga ancha para dictar la política exterior. Puede haber grandes estrategias de país, y yo utilizo siempre el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que a todos se nos antoja muy claro la diferencia entre las administraciones de Obama, Trump y Biden, y no obstante, la forma de relacionarse de Estados Unidos hacia China, las formas han cambiado, las grandes líneas permanecen como política de Estado con sus grandes trazas, ¿no? Lo que pasa es que el propio presidente marca mucho en el ámbito latinoamericano, que duda cabe, regímenes presidencialistas, pero en España también ha sido tremendamente presidencialista en lo que tiene que ver con la política exterior y más que los ministros de Exteriores han marcado mucho las agendas, la distinta cosmovisión y forma de entender el mundo que tenían distintos presidentes. No es lo mismo
la visión de González, o Aznar cuando piensa el rol que tiene que tener España, o Zapatero, Rajoy o ahora Pedro Sánchez, ¿no? Entonces marca muchísimo cuál es tu posicionamiento a la hora de entender el ámbito internacional. Además, se percibe que tiene menores costes políticos. Esta idea de que para pasar mis leyes, mi ideario político, economía u otra serie de legislación, tengo que ir al Congreso, tengo que negociar con otros actores y ahí hay que forjar consensos. Mientras que declaraciones de política exterior parece que uno tiene más libertad, más margen de acción para tomar de forma autónoma. Y eso incita una vez más, a la instrumentalización de la política exterior con fines mucho más partidistas o identitarios o de tu propia alimentar a tu sector ideológico o a tus votantes, de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que se ejemplifica muy bien en esta crisis que has mencionado, en este caso entre España y Argentina, ¿no? Milei, un presidente que no consigue llegar a acuerdos en política doméstica, que económicamente tiene un país cada vez más acorralado, en el sentido de que no consigue salir de esa recesión económica, más allá de vender cifras de reducción de la inflación. Puede venderse o puede mostrar ante su público más afín, más ideológico, ese rechazo contra lo que él llama, bueno, los zurdos o el comunismo, el socialismo, lo que quiera llamar, sea en la región latinoamericana, como ha hecho, o sea aprovechando este viaje a España. De alguna manera, digamos que percibe que tiene un coste mínimo a nivel político, pero sí que fideliza o al equipo de fútbol, que es en lo que se está convirtiendo en algunos casos la política, a sus votantes más fervientes, ¿no? Y esto se ve en distintas ópticas, incluso desde el lado español, que duda cabe que esta tensión se enmarca en una campaña electoral para las europeas del 9 de junio, en la que el gran miedo es el ascenso de la extrema derecha. Y también le sirve al presidente Sánchez, no digo que haya habido una sobrereacción, pero sí que le favorece el marcar muy claros los límites a la extrema derecha por contraposición en esta campaña electoral. Esto también tiene que ver, de alguna manera, y entronco ya con el último elemento que mencionas, con el reconocimiento del Estado palestino. Irlanda, Noruega y España lo han reconocido el mismo día de manera conjunta, pero es verdad que la que ha proyectado una imagen más asertiva y vehemente ha sido España. Y de alguna manera el gobierno israelí, pues también en esta cruzada por intentar ganar apoyos internacionales, cuando más aislado está lógicamente, ha sido una reacción virulenta contra España. No tanto contra Irlanda y Noruega, porque habían tenido un perfil mucho más bajo a la hora de manifestar su reconocimiento del Estado palestino. España, en cambio, bueno, en una línea de gran estrategia que diría que España tradicionalmente ha apoyado las reivindicaciones del pueblo palestino, pues sí que se ha evidenciado y se ha hecho de una manera muy vehemente su reconocimiento. Por tanto, sí, sintetizando, la política exterior y a nosotros, tanto tú como yo, que nos dedicamos a esto, que seguimos la actualidad internacional, la política internacional, las relaciones internacionales, sí que cada vez hay más este desfase entre lo que un gobernante tiene que hacer para que en su país la gente piensa que la economía va mejor y ser reelecto y tal, pero al mismo tiempo fidelizar a sus bases más polarizadas o ideologizadas con algunas veces con declaraciones altisonantes que no tienen ningún tipo de recorrido casi ni de coherencia con las políticas desplegadas, ¿no? Y justo el ejemplo que has puesto en Argentina, pues es tremendamente evidente de cómo distraer la atención cuando las cosas no están funcionando. No es casual que coincida con ese supuesto 25 de mayo en Córdoba que iba a ser un gran acuerdo, que no ha sido tal, ¿no? Entonces, son maniobras también muchas veces de distracción. Y eso paga un precio la política exterior. A los que nos lo tomamos en serio, pues Sí, siempre nos duele un poquito el que parezca que se use como arma arrojadiza. así es. Ahora, para terminar este capítulo, para ser transparente, no sé si se va a emitir antes o después de que ya tengamos los resultados de las elecciones europeas, pero cuando lo estamos grabando,
estamos a una semana de las elecciones, esta gran elección del Parlamento Europeo. Las encuestas están indicando que habría un aumento de los partidos de extrema derecha y esta extrema derecha que en el Parlamento está dividido en realidad en dos grupos que han tratado, han hecho los intentos de ser un solo grupo dentro del Parlamento, pero no lo han logrado. Tanto el movimiento de los conservadores reformistas, por un lado, y el otro de estos independientes, en los cuales tienen sus líderes de facto, Meloni por un lado, y tenemos también a Le Pen, a Marine Le Pen por el otro, pero se piensa que podrían aumentar los escaños en relación al 2019 y que ciertos partidos que les fue bastante bien en el año 2019, como los verdes, los liberales, bajarían. Y los partidos tradicionales que han mantenido, digamos, desde el término de la Segunda Guerra Mundial en adelante y desde lo que es la construcción europea, que es el Partido Popular Europeo, centro derecha, y la Socialdemocracia Europea, centro izquierda, seguirían siendo los mayoritarios, pero bajando su votación. En este escenario de mayor fragmentación probable en el Parlamento Europeo, no sabemos todavía si va a haber una minoría de bloqueo, pero donde estamos viendo también ciertos flirteos entre la candidata del Partido Popular Europeo, la actual presidenta Ursula von der Leyen, con el sector de Meloni. ¿Cómo ves tú que podría darse en el Parlamento Europeo, que es colegislador, no tiene la iniciativa, pero es colegislador de las normativas que rigen a los miembros de los 27 estados, en un escenario de este tipo tan fragmentado y además ya rompiendo ciertos tabúes o cordones sanitarios del pasado, decir, sí, yo no tengo problemas, si hay determinadas leyes, yo las voto con el partido o el grupo de los reformadores, los conservadores reformistas de Meloni. ¿Cómo ves tú que funcionaría así la Unión Europea? Bueno, como bien planteas, el escenario es peliagudo. No sabemos lo que va a pasar, pero el escenario es muy complicado. Yo creo que primero tenemos que ver el pre y luego hago un comentario sobre el post, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sí. ¿Cómo estamos en esta situación? Y yo creo que ahí hay dos factores importantes a tener en cuenta. Uno tiene que ver con cómo se plantean, de hecho, las elecciones europeas, ¿no? Y en general, en la mayoría de los países, no ha calado esta visión de pensar en unas elecciones para el Parlamento Europeo, sino que se sigue votando en clave nacional, en clave estatal, ¿no? El discurso principal en España por parte de muchos de la derecha tradicional del Partido Popular, por ejemplo, es vamos a votar para echar a Sánchez de la Moncloa. Y resulta contraintuitivo, ¿no? Estamos en otro nivel hablando de otras cosas, pero esto se puede extender, se podría mencionar en la mayoría de los países europeos. Se sigue votando en clave nacional, punto uno, y además en clave muy identitaria. Y este sentido yo creo que es interesante verlo, ¿no? Hay una creciente desafección sociopolítica en todo el mundo. Europa no está exenta de ello. Los jóvenes cada vez perciben más que no van a vivir mejor que sus padres, con esta idea de una suerte de contrato social que había de mejora paulatina por cambio climático, por precariedad laboral, por ciertos impedimentos que están encima de la mesa y, y hace que el voto se vuelva más, si me permites, más irracional y más pasional, más identitario, más, por eso utilizaba antes la metáfora del equipo de fútbol, ¿no? Yo quiero que mi equipo de fútbol gane, juegue bien o juegue mal. Y aquí en la política se ha trasladado un poco esta lógica irracional. Esto hace que las elecciones per se, más que centrarse en los programas políticos para ver qué se va a hacer en Europa, se basan más en lo que en algunos, en Argentina, por ejemplo, dirían el voto bronca, ¿no? El ver a quién quiero penalizar en mi propio estado o con quién me siento más identificado para mandar un mensaje de disconformidad. Y ese escenario, ese pre, es lo que nos va a llevar muy probablemente a ese Parlamento con unas mayorías, con unas sumas diabólicas, ¿no? Como bien planteas. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe, por lo menos todavía no, pero sí que yo creo que estos movimientos que se avizoran van un poco en la línea de lo que estás planteando, ¿no? El intentar blanquear o normalizar a cierta derecha extrema que antes de ayer
nos parecía muy extrema y que a día de hoy algunos actores ven como tolerable, ¿no? La Italia de Meloni nos parecía muy escandalosa, ahora nos parece suficientemente tolerable, ¿no? Y son ellos mismos en su ámbito del grupo parlamentario en el que han puesto límites a un cordón sanitario, a decir, bueno, pues la alternativa por Alemania pues es demasiado, ¿no? Si hay que hacer un cordón sanitario, estamos ya filtrando dentro de la extrema derecha qué es tolerable y permitido y qué no. Lo que indirectamente da por, insisto, por respetable, con todas las comillas posibles, a planteamientos políticos que solo hace unos años parecían tremendamente radicales y que hablaban de casi de destruir la Unión Europea desde dentro, ¿no? Muy euroscépticos. Yo creo que en esa línea va la invitación de Ursula von der Leyen, de intentar con un exceso, con una visión pragmática, de decir, bueno, es que si no, no va a haber sumas. Vamos a intentar quitarnos lo más extremo y así tendremos que negociar y firmar con los que hasta ayer nos parecían extremos, pero que mañana tendremos que tolerar y sentar en nuestra mesa. Me parece peligroso. Yo llevo un tiempo sosteniendo que uno de los efectos que quizás no abordamos tanto de la extrema derecha y que es muy peligroso, más allá de este tema de polarización u otros que se han mencionado, es que han sido muy exitosos a la hora de mover el eje de lo políticamente aceptado. Ya no es que gane la extrema derecha, es que hay posiciones que se han movido de una manera muy nítida hacia unos discursos que hasta hace muy poco directamente no hubieran sido ni recepcionados, ¿no? Ni políticamente aceptados. Y han conseguido que así sea. Yo creo que este ejemplo que planteas y este parlamento que puede surgir, ojalá me equivoque radicalmente, estaría encantado de equivocarme, pero probablemente nos va a llevar a un escenario en el que, bueno, Meloni o lo que representa Meloni sea lo menos malo y tengamos que entender que eso es algo normal. No obstante, igual que empezábamos hablando la heterogeneidad de América Latina, creo que también es importante subrayar la heterogeneidad de la Unión Europea y al interior de cada uno de los países. Hay muchas voces, hay muchas visiones distintas. Yo, para el que no esté tan familiarizado, como por ejemplo lo estás tú, con todo el proceso europeo, sí que intentaría que no solo se quedara con esos titulares, ¿no? No toda Europa es eso, sigue habiendo otras muchas visiones y discursos y de proyecciones en el mundo más allá de esos, bueno, efectistas, grandilocuentes y muy peligrosos que vierten, bueno, actores de la extrema derecha, como estábamos mencionando y como probablemente tengan su respaldo en las urnas el 9 de junio. Sí, ojalá que recuerden el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, donde justamente están los valores de la Unión Europea, frente a los cuales justamente muchos de esos discursos van de cabeza en contra. Y bien lo saben los procesos que se abrieron por la Comisión Europea, tanto en contra de Polonia como de Hungría, y algunos incluso están anunciando que podría ser el próximo Eslovaquia. Así que bueno, Sergio, yo quiero agradecerte por esta conversación. Tocamos muchos temas que son de la contingencia, que son de interés en las relaciones internacionales y que a través de este programa nosotros tratamos de llevárselo también a la gente, al público interesado, que no necesariamente está dentro de nuestras aulas, sino que están mucho más allá, pero que les gusta saber lo que está pasando en el mundo de voces que han estudiado estos temas. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paulina, a vuestra disposición. Para lo que haga falta, un saludo para Concepción, para Chile y para lo que haga falta, aquí estaremos. Muchas gracias. Y bueno, ustedes saben, cada semana estamos con un capítulo, con temas nuevos, con invitados, invitadas, tratando de desmenuzar un poco lo que es tanto la política internacional como también la política internacional que tiene efectos en lo nacional, en lo regional, en lo local, y también lo que pasa a nivel local, regional, nacional, y que tiene efectos también en lo internacional. Así que los espero en un próximo capítulo de La región al mundo. Hasta pronto.